Parte de los ojos del mundo de Latinoamérica están puestos en lo que está pasando con Alex Saab, que nuevamente fue extraditado a Estados Unidos y que se presentó a Adriana ante una corte en las últimas horas. De hecho, fue la primera comparecencia ante un juez, lo hizo ante la Corte Federal allí en Florida, Estados Unidos, y que de hecho marca también la antesala a lo que serán los próximos pasos del caso ya judicial de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Uno de los hombres que más información tiene en contra del régimen de Nicolás Maduro, de su esposa, de las grandes cabezas de este régimen, y hay una persona de las que más sabe en el mundo en torno a Alex Saab. Él es Gerardo Reyes, tiene un libro, se llama La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, y nos atiende hasta ahora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gerardo, gracias, señor periodista, escritor, por estar con nosotros. Buenas tardes por la invitación. Bueno, arranquemos con una pregunta genérica y es, ¿usted qué opina de esta nueva extradición? Además, el mismo régimen que por tantos años lo protegió y además justamente lo nombró en algún momento ministro, ahora también lo extradita la presidenta encargada. Bueno, al analizar la vida de Saab siempre he dicho que él es como un náufrago profesional, que cuando todo el mundo lo da por muerto, aparece y vuelve a naufragar. Y creo que esta es otra etapa más de esta saga. Saab ha sido investigado en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en México, y ahora en Estados Unidos. Una vez se le fue y una vez está otra vez acá, con un encauzamiento que yo pensaba que iba a tener más cargos. Es un documento de 5 páginas en el que se le acusa de lavado de dinero producto de la corrupción. Señor Reyes, ¿cómo interpreta usted lo que representa la deportación de Saab, no solamente para el gobierno de Venezuela, sino también de alguna manera ese cambio de narrativa? Por ejemplo, lo que era entre 2020 y 2023 era el propio gobierno, ahora de Delcy Rodríguez, el que exigía su liberación, pero ahora es el mismo que defiende esa deportación y de hecho asegura que la decisión alude, entre otras cosas, a un interés nacional allí en Venezuela. Bueno, eso creo que lo respondí en la anterior pregunta. Esto es un juego de político, geopolítico entre dos países, uno dominante que tiene el menú al frente de él para pedir lo que quiera y tiene la posibilidad de intimidar a estas personas que están expuestas también a cosas de corrupción, o sea que no es de extrañar. Yo quiero que usted nos cuente un poco, a lo largo de su vida, ha investigado precisamente a Alex Saab, conoce, tiene información, y yo quisiera que nos contara un poco qué información tiene Alex Saab en contra del régimen. Pues es que Alex Saab se convirtió casi como en un ministro plenipotenciario del régimen de Venezuela, que viajaba por todo el mundo tratando de solucionar problemas urgentes de la dictadura. Así que una vez se le veía comprando leche, otras vendiendo oro de Venezuela. Así que debe tener mucha información, que fue lo que llevó a Estados Unidos a identificarlo como un operario financiero del régimen y un operario de esquemas de corrupción, uno de los cuales por uno de esos esquemas se le está acusando acá, que es el de los alimentos de mala calidad que vendía al gobierno de Venezuela en contratos por los que él pagaba sobornos. Además, también lo tiene el nuevo encauzamiento de haberse hecho multimillonario con ventas de petróleo venezolano. ¿Cómo funcionó ese tema de los alimentos? Se habla de que vendían alimentos vencidos que afectaban a los niños en Venezuela. ¿Cómo funcionó este tema? Cuéntenos un poco. Eran alimentos, ellos compraban a muy bajo precio alimentos a punto de vencerse o en malas condiciones, los empacaban en México y Colombia también participaba en ese mapa geográfico, lo llevaban y cobraban unas sumas exorbitantes. Y sobre todo lo más lamentable de este proceso es que los más afectados pues eran niños desnutridos por la revolución bolivariana que recibían este tipo de alimentos. Señor Reyes, ¿qué puede representar también este caso judicial, esta segunda fase del caso judicial contra Alex Saab, en términos ya de relaciones internacionales entre ahora el gobierno interino de Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump? Y de pronto una estimación en cuanto a cuánto puede tardar todo este proceso judicial allí en Estados Unidos.
No, difícil calcular cuánto puede tardar. Hoy solamente se le notificaron los cargos. Viene una audiencia en junio para si él se declara culpable o no. Y posiblemente vendrán negociaciones para ver si él está dispuesto a declarar en contra de Maduro, que está preso por narcotráfico en Nueva York. Sí, señor Reyes, Alex Saab en algún momento lo vimos siendo un empresario muy común, muy normal, pero luego pasó incluso a ser ministro. ¿Cómo en una línea de tiempo él cómo fue adquiriendo poco a poco ese poder y sobre todo ese respaldo de Nicolás Maduro? Yo creo que fue en principio por un talento innato que él tiene de comerciante, pero también le ayudó mucho la senadora Piedad Córdoba, quien era muy querida y admirada por el gobierno de Chávez y de Maduro, que le abrió las puertas como una madrina política, en principio por un interés económico, que era salvar 30 millones de dólares que él tenía ahí congelados en Cadivi, una máquina centrífuga de lavar dineros del gobierno de Venezuela, y después se volvió en un tipo necesario, cercano a la pareja presidencial, que descubrieron en él las grandes posibilidades de resolver las urgencias de un régimen bloqueado por Estados Unidos. Y esas urgencias, poco a poco, él cómo iba encontrando esas soluciones para uno entender luego cómo se vuelve casi que fundamental para Nicolás Maduro antes de su captura. Pues son soluciones rápidas, soluciones efectivas y soluciones corruptas. Claro que sí. Además, porque después, Adriana, vemos cómo él nuevamente es extraditado a Estados Unidos, es decir, esta es la segunda fase. Insistimos convirtiéndolo en una especie, primero al respaldo, luego extraditado. Hoy veíamos, por ejemplo, las declaraciones de Diosdado Cabello cuando decía, no, es que Alex Saab no es venezolano, es colombiano, como justificando un poco todo este proceso, señor Gerardo. Él no solamente tenía cédula colombiana, él tenía pasaporte diplomático, perdón, él no solamente tenía cédula venezolana, tenía pasaporte diplomático de ese país con el que viajaba con frecuencia a Irán y a Turquía a hacerle favores al gobierno de Venezuela. Yo voy a tener que excusarme porque tengo otra entrevista pendiente. Bueno, señor, finalmente entonces, para dejarlo ir a su entrevista, Adriana, pues sí nos gustaría saber entonces, ¿qué piensa usted que podría venir para los próximos días, pues en todo este caso que concentra la atención? Como decía, puede presentarse un escenario en el que él negocie con el gobierno de Estados Unidos. Tiene un abogado que no litiga, sino negocia con los fiscales, o si no, sí, enfrentarse a un juicio, y aparentemente el gobierno puede tener muy buenas pruebas. Muy bien, pues señor Gerardo Reyes, que le vaya muy bien en la otra entrevista y gracias por estos minutos con Colombia. Muchas gracias. Hasta luego. Adriana, sigamos conversando un poco sobre este tema porque finalmente es información clave, es un hombre que pasó de ser un simple empresario a ser incluso ministro, hoy extraditado nuevamente llega a los Estados Unidos. Y de hecho, Pablo, que en esa primera comparecencia una de las novedades es que se le adiciona un cargo por lavado de activos. Bien lo comentaba también este analista, que justamente es incierto lo que podemos esperar en cuanto al panorama judicial, pero ya en términos de tiempo, de cuánto pueda extenderse y qué paralelismo o diferencias pueda haber en relación con esa primera fase o esa primera aprehensión y extradición que hubo en su momento contra Alex Saab. Pues vamos a tener otro analista en este momento, Adriana, si le parece, para que sigamos entendiendo entonces el significado, las implicaciones que tiene esta extradición. Es Ronald Rodríguez, él precisamente es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, está con nosotros. Ronald, bienvenido, lo saluda Pablo y también Adriana. Pablo, Adriana, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa esta extradición precisamente nuevamente de este hombre, de Alex Saab, a Estados Unidos? Bueno, digamos que en los términos de la narrativa del régimen venezolano no se habla de extradición. Incluso se ha negado su nacionalidad venezolana, ya se le presenta únicamente como ciudadano colombiano y llama muchísimo la atención que, por ejemplo,
la persona que hoy, digamos, es como la figura pública del aparato comunicacional de la Revolución Bolivariana, quien es Diosdado Cabello, quien desde su figura como ministro de Interior, Justicia y Paz, pero particularmente con su programa El Mazo Dando y los lunes, el día de hoy, en su reunión semanal del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, hace aclaración respecto a que el señor Saab no es ciudadano venezolano, lo cual es muy llamativo e incluso la fecha que nombra es el 2004. Dice que Alex Saab tenía un documento del 2004. Recordemos que en 2004 se llevó a cabo la misión Identidad, que fue un proceso de regularización de ciudadanos colombianos en territorio venezolano y que muchos ciudadanos, incluso viviendo en Colombia, se acercaron a Venezuela y pudieron obtener la nacionalidad venezolana. Era una estrategia en ese momento de Hugo Chávez para captar votos en favor suyo para poder bloquear el referendo revocatorio que en ese momento adelantaba la oposición. Muchos colombianos adquirieron la nacionalidad y en efecto, como lo dice Diosdado Cabello, este documento nunca quedó registrado en el SAIME, sino que muchos colombianos descubrieron 10 años después de que ese documento había quedado era en el Consejo Nacional Electoral. Parece ser, por la información que entrega hoy Diosdado Cabello, que la cédula de nacionalidad que tenía Alex Saab pertenece a las cédulas que en su momento instrumentalizó el chavismo para que los colombianos votáramos en favor de la revolución bolivariana, los colombianos que estaban en Venezuela, muchos de hecho lo hicieron, pero 14 años, bueno, realmente 10 años después, en 2014, el propio Nicolás Maduro empezó a quitarle la nacionalidad a muchos de estos compatriotas que creían que la habían obtenido y fue el momento en que se dan expulsiones de colombianos, cuando los colombianos no pueden renovar su cédula venezolana. Por lo que dice hoy Diosdado Cabello, pareciera que la cédula de Saab cédulas. Lo llamativo, sin embargo, es que Alex Saab fungió como funcionario venezolano, tuvo responsabilidades del Estado venezolano y hoy negarle su nacionalidad se hace con un único objetivo y es que en Venezuela por constitución no se puede extraditar ciudadanos venezolanos, así lo reza la Carta de los Venezolanos y obviamente pues para poder llevarlo a Estados Unidos tuvieron que quitarle la nacionalidad. No se sabe cuál fue el procedimiento por el cual se la quitaron. Lo que dice Diosdado Cabello es que había una especie como de falsedad en documento, que él ni siquiera se sabía el número de su cédula. Yo conozco ciudadanos colombianos que obtuvieron la nacionalidad en ese momento y nunca se aprendieron el número de las características que utilizó la Revolución Bolivariana en ese momento para expedir esas cédulas eran esas. Era simplemente tratar de lograr que los colombianos votaran en favor de Hugo Chávez para que Hugo Chávez no fuera revocado en ese referendo revocatorio. Y pues esto hace parte de lo que es esta dinámica de cómo funciona la Revolución Bolivariana, que un día defiende, incluso declara héroe de la patria, salvador de los venezolanos a Alex Saab y hoy simplemente lo desconocen y prácticamente lo niegan. Profesor Ronald, una de las inquietudes que también me surgen es qué estrategia entonces en esa misma línea está implementando ahora el gobierno interino de Delcy Rodríguez y qué representa también este proceso de deportación a Estados Unidos en materia de relaciones entre ese país y entre Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en enero. Adriana, el caso de Alex Saab es muy llamativo porque Alex Saab cuando regresa a Venezuela, recordemos que ya ustedes lo señalaban, él es detenido en 2020 y regresa en 2023 después de una negociación con el gobierno de los Estados Unidos. La administración Biden lo indulta y puede regresar a Venezuela. Le hacen todo este despliegue mediático con su llegada, prácticamente hacen un evento donde este, entre comillas, héroe de la Revolución Bolivariana era rescatado. Fue un momento bastante particular, pero recordemos que también ahí se dieron unos ajustes posteriores que dejan dudas respecto a cómo funcionó la dinámica y particularmente voy sobre el caso de Tarek El Aissami. Recordemos que cuando Saab es detenido camino a Irán para negociar combustible, gasolina para Venezuela. Alex Saab era una ficha clave de cómo funcionaba por fuera del sistema financiero internacional y de los países sancionados los acuerdos entre regímenes no democráticos para evadir las sanciones europeas, las sanciones norteamericanas, las sanciones que se ponían a este tipo de regímenes y Alex Saab parecía ser una ficha clave en esa dinámica de evasión. Alex Saab es una persona que tenía información de cómo estas potencias extracontinentales y cómo la dictadura venezolana hacían acuerdos para poder mover recursos tan valiosos como el combustible, poder pagar esos recursos y ahí es cuando es detenido. Cuando regresa
Alex Saab a Venezuela, posteriormente cae Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, recordemos, era el ministro que manejaba todo el tema petrolero, todo el asunto energético, y se le acusa de un gran caso de corrupción. Dentro de la información que ha salido después de la entrega de Saab a las autoridades norteamericanas, uno de las líneas que queda para analizar es cómo era la relación entre Alex Saab y Tarek El Aissami, porque parece que parte de la salida de Tarek El Aissami se debe al regreso de Alex Saab y que Tarek El Aissami había sido uno de los actores que había permitido la captura de Alex Saab. Pareciera como si fuera un momento de retaliaciones entre el régimen. El caso de el ministro Al-Sami, pues sabemos que digamos, dispuso de una gran cantidad de recursos venezolanos. Hoy todavía su paradero es incierto y no sabemos cómo está dentro de la actual estructura de la revolución bolivariana. Ahora, ¿qué puede aportar Alex Saab al futuro de la situación en Venezuela? A la relación con los Estados Unidos es bastante difícil de decir porque parece ser que este actor tiene información muy sensible que la administración Trump, a diferencia de la administración Biden, está interesado en la información que él puede tener y eso puede llegar a conectar eventualmente con la situación en Irán. Recordemos que, como lo decía, él sabe cómo se maneja todo este sistema financiero oculto con el cual funcionaban estas dinámicas entre dictaduras y en esta coyuntura donde Donald Trump tiene serios problemas por su incursión en Irán, puede llegar incluso a tener información sensible en esa materia también. Profesor Ronald, quisiera también preguntarle por los escenarios que usted ve ahora también para otras figuras clave del régimen en Venezuela. Y es que le pongo un ejemplo. Ayer un congresista estadounidense, Carlos Jiménez, decía que después de la deportación de Alex Saab, el siguiente sería Diosdado Cabello, que de hecho entiendo que Washington mantiene todavía activa esa recompensa por información que conduzca a su captura. Y además se ha viralizado un video muy particular en el que están sentados la esposa de Nicolás Maduro, está Alex Saab y está precisamente Delcy Rodríguez. Y entonces mucha gente se pregunta lo que ha logrado, entre comillas, es una pregunta, no lo estoy afirmando, Delcy Rodríguez, al final tratando de que caigan todas estas personas. La pregunta incluso va hasta, ¿podría caer Delcy Rodríguez? Es que uno la verdad no entiende cómo funciona todo esto. Bueno, la situación en Venezuela es de un tutelaje de los Estados Unidos con la amenaza clara de, en caso de no cumplir los deseos y los lineamientos de los Estados Unidos, poder prescindir de la persona que está en el poder. Así como se extrajo a Nicolás Maduro, Estados Unidos le ha hecho saber al régimen venezolano que puede extraer a cualquier otro de los líderes de la revolución bolivariana. En el caso de Diosdado Cabello llama mucho la atención porque en efecto hay varias autoridades, hay varios congresistas, hay sectores republicanos que están reclamando la detención de Diosdado Cabello, que consideran que el siguiente paso en la situación venezolana es la aprehensión y llevar a Diosdado Cabello ante las autoridades norteamericanas para que cumpla frente a los requerimientos. No obstante, pues en el caso de Diosdado Cabello, primero, no puede ser extraditado porque, como lo decíamos, es ciudadano venezolano y la Constitución no prohíbe. Pero aparte de eso, también hay que tener en cuenta el papel de engranaje que juega Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, por un lado, es la actual cabeza del aparato represor. Digamos, eso lo ha venido ejerciendo desde hace tiempo, pero particularmente después de 2024, recordemos que en Venezuela el aparato represor sobre todo lo ejerce la Policía Nacional Bolivariana, más incluso que los propios militares o que la Guardia Nacional. En este momento, los que reprimen a los ciudadanos venezolanos es la Policía Nacional, que es una creación de la Revolución Bolivariana. Antes, recordemos, en Venezuela había una policía federal, policía municipal, estatal, por todas las características que era un país federal y no un país de unidad como lo puede ser en el caso colombiano. En Venezuela las policías estaban divididas. La Revolución Bolivariana las une y con Diosdado Cabello se han convertido en el principal actor represor de la sociedad venezolana. Son los que detienen a los ciudadanos en la calle, son los que hacen la coerción y a ellos pues también un grupo que también controla a Diosdado Cabello son los colectivos. Diosdado Cabello tiene cercanía con muchos de estos colectivos. Después de la muerte de Hugo Chávez hizo una depuración de muchos de ellos
y logra controlarlos, que es la otra cara de la represión en Venezuela. Estos actores civiles armados que se mueven en motocicletas, que amedrantan a los ciudadanos, que abren fuego indiscriminado en las protestas, lo que no puede hacer, digamos, dentro del orden legal, entre comillas, la policía lo hace en los colectivos. A ello también hay que sumar en la figura de Diosdado Cabello la vinculación con actores de la criminalidad transnacional. Particularmente se le considera uno de los actores muy cercanos al ELN y a las organizaciones criminales que han podido llegar a territorio venezolano para poder acceder a las rentas y recursos de Venezuela. Recordemos que muchas organizaciones criminales, incluso extracontinentales y catalogadas como terroristas, han llegado a territorio venezolano para poder acceder a rentas criminales que les permitan financiar sus operaciones, y Diosdado Cabello es un actor fundamental en el engranaje con estas organizaciones. Pero así como lo es con la criminalidad, también lo es con la legalidad. Su hermano es la cabeza del SAIME, lo que en Colombia sería la DIAN, la oficina encargada del Estado de manejar toda la situación tributaria. Casi que todos los negocios de Venezuela pasan por esa oficina. Los boliburgueses, los bolichicos, estas personas que se han enriquecido a lo largo de estos años por la desgracia y tragedia de los venezolanos, pero que ha permitido sacar grandes cantidades de dinero, también es controlada en parte por la familia Cabello. Su hija hoy es ministra de Turismo y es muy cercana a Delcy Rodríguez. De hecho, ustedes pueden entrar a las redes sociales. Hoy Delcy Rodríguez está de cumpleaños y Daniela Cabello no escatima esfuerzo por sacar fotos con Delcy Rodríguez y mostrar la cercanía de la ministra de Turismo con la Sí. presidenta encargada. Es una figura tan en particular, Diosdado Cabello, que prescindir de él desestabilizaría la revolución bolivariana y lo hace Ronald, bastante difícil. a propósito de todo esto que está muy interesante, les tengo la declaración de Diosdado Cabello hoy, eso fue hace 2 horas, hablando de que entonces Alex Saab es colombiano, que por eso entonces precisamente ellos lograron esa deportación. Aquí está. Con respecto a la primera pregunta del ciudadano Alex Saab, ciudadano colombiano Alex Saab, quiero aclarar, comenzar por ahí este tema. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro de el SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela. Es una fecha de emisión del documento supuestamente del 2004, para que quede más o menos claro, saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela, y él se presentó con una cédula fraudulenta, y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolana. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. Ahí está, no, es que solamente quería decir que en el 2021 lo defendía y hablaba de que es venezolano y ahora sí dice que es colombiano. Parte de ese paralelismo del que hemos venido hablando. Profesor Ronald, otra inquietud que también me surge es, todo este proceso judicial enmarcado en este momento en Alex Saab, ¿constituye de pronto de alguna manera una antesala a que en Venezuela finalmente pueda haber alguna luz para un proceso de transición democrática? Es decir, toda esta decisión, la deportación de Alex Saab y lo que viene en adelante, ¿de qué manera incide en el ciudadano, en el venezolano de a pie? Adriana, quizá sería lo deseable que esto significara que los venezolanos están más cerca de recuperar la democracia. Lamentablemente todavía no es así. Y hay que tener claro que los Estados Unidos tienen una relación bastante particular en este momento con Venezuela, que el interés fundamental de Donald Trump, digamos que lo podemos dividir en 3 puntos. El primero, sacar de la cuenca del Caribe a las potencias extracontinentales, China, Rusia, Turquía, Irán, potencias que llegaron a esta área precisamente de la mano de Venezuela, pero que hoy, bajo la dinámica de la doctrina que tiene Estados Unidos bajo la administración Trump, no es admisible, y ese es el primer propósito de su papel
papel en el Estado venezolano, lograr retirar estas potencias extracontinentales del área. El segundo, sin lugar a duda, es ir por la riqueza de los venezolanos. Venezuela sigue siendo el país con mayores reservas de petróleo probadas del mundo, pero no solamente tiene petróleo, tiene gas, minerales estratégicos, oro, y muchas empresas norteamericanas ven los recursos de los venezolanos como una oportunidad de negocios, y el propio Donald Trump, de hecho, lo ha dicho de una forma bastante grosera con el pueblo venezolano, porque la riqueza finalmente le pertenece a los venezolanos. No es ni de la revolución bolivariana ni del gobierno de los Estados Unidos, es del pueblo venezolano, pero bajo estas características la administración norteamericana está yendo sobre esos recursos. Y finalmente, pues el gobierno de los Estados Unidos busca un gobierno cooperativo, un sistema político cooperativo con los intereses de los Estados Unidos. Ojalá eso significara el retorno a la democracia, pero por el momento parece estar bastante cómodo con la dictadura que hoy encabeza Delcy Rodríguez como encargada, una dictadura que cede cosas que una democracia muy seguramente no cedería. Por ejemplo, en materia de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos salió en 25 minutos de discusión. Una ley de hidrocarburos en un país democrático tendría mucha más discusión, tendría una dinámica de consenso político entre los diferentes actores de la sociedad, con dinámicas técnicas en función del interés nacional. Eso no se dio, y obviamente pues lo que le interesa a Estados Unidos es que los que gobiernen Venezuela sean actores que rápidamente cedan a sus intereses, y la revolución bolivariana, con la amenaza de una nueva operación militar, pues es muchísimo más efectiva en esta materia. Una democracia, por el contrario, tendría vigilancia, controles, pesos, contrapesos, licitaciones, acompañamientos, bueno, una serie de estructuraciones que tal vez no le interesan en este momento a los Estados Unidos. Y a pesar de lo que se está dando, sobre todo en el caso de Nicolás Maduro y Alex Saab, yo creo que lo que se está tratando de buscar es desenmascarar toda la trama de corrupción, donde incluso pueden caer actores colombianos. Que no se nos olvide que Alex Saab llegó a Venezuela de la mano de Piedad Córdoba, y con un vínculo muy fuerte con actores colombianos que aprovechaban la dinámica del régimen venezolano de su momento para poder acceder a grandes rentas, actores económicos que hoy siguen en nuestro sistema político y que siguen incidiendo en la dinámica económica de nuestro país, y que obviamente están muy preocupados por lo que puede llegar a pasar o por lo que puede llegar a delatar Alex Saab en las Cortes norteamericanas. Eso lo dejamos para otro capítulo. Vínculo Alex Saab Colombia. Y otro dato que quería dar de por qué Venezuela sigue siendo una dictadura: hay más de 500 presos políticos. Lo decía, no lo digo yo, lo decía ayer Juan Pablo Guanipa, líder opositor, y decía: mientras estoy atendiendo esta entrevista, atrás tengo al SEBIN que me vigila todo el tiempo. Don Ronald Rodríguez, muchas gracias por estos minutos. Pablo, muchas gracias por la invitación. Adriana. Adriana, muchas gracias. Un tema interesante, la figura de Alex Saab. Más allá de todo esto, es decir, que haya vuelto, ha sido ser extraditado y todo, también genera, digamos, como muchas dudas alrededor. Pablo, y que es parte de una pieza de un rompecabezas que, como decíamos ayer, todavía no termina de armarse, y que es un capítulo que se extenderá no sabemos cuánto tiempo más. Vamos con más noticias en Colombia. Adriana, gracias. A usted, Pablo, muchas gracias.